García, ambas del espacio FIT Unidad. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Ustedes cómo andan en la campaña ya prontas a lo que se conoce como el cierre de la campaña, no? Sí, ya en los últimos días de una intensa campaña que hemos desplegado desde el Frente Izquierda Unidad en todo el país, en la ciudad de La Plata en particular, recorriendo cada barrio, los lugares de trabajo, de estudio, con todas las y los candidatos de un Frente Izquierda reforzado, ¿no? Se llama Unidad porque hemos logrado ampliar la unidad de la izquierda, sumando allá la alianza que está establecida desde el 2011 entre el PTS, que es mi partido, el de Nicolás del Caño, Miriam Bregman, junto a los compañeros del Partido Obrero, que es el partido de Amelia, Néstor Pitrola, Romina del Pla, los compañeros de Izquierda Socialista, y hemos logrado ahora en esta elección sumar al MST de Vilma Ripoll. Estamos muy contentos de esa alianza, fue un esfuerzo la unidad y creemos que es muy necesario en el país que se viene, gane quien gane, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a implicar necesariamente más ajustes. Así que hemos dedicado intensamente nuestra militancia en esta campaña a plantear la necesidad de invertir las prioridades, de que la deuda no puede ser una prioridad y de que primero deben estar las condiciones que hacen a la vida de las mayorías populares, el salario, anular los tarifazos, nacionalizar las empresas de servicio público bajo control de los trabajadores, que son un desastre y los tarifazos son impagables, las jubilaciones, la salud, la educación. Bueno, en esa campaña estamos y hemos recibido mucho apoyo y muchas muy buenas vueltas en cada actividad. ¿Cómo es tener una campaña? Yo la verdad que hacía tiempo que no había una campaña tan atípica de parte del oficialismo en donde no hay propuestas, hay un temor a no volver al pasado, ¿no? Y hay, en el caso, tengo acá el diario de Julio Garro, le digo el diario de Julio Garro porque llega a la casa, es un diario, ¿no? En donde muestra lo que se hizo, ¿no? Y tiene expresiones como hacer lo que no se hacía, hablar de lo que no se hablaba, no encuentro demasiadas cosas en eso, hacernos cargo de lo importante, o por ejemplo, esto que me llama la atención como un gran logro, ya lo tengo, no se crean que me perdí. A ver, acá, justo en la hoja que salteé. Esto, el plan de iluminación más importante de la historia de la ciudad, una política de Estado. ¿Cómo ven esta campaña de parte del oficialismo? Bueno, yo creo que por más que Garro intente realzar la cantidad de obras que él dice que ha hecho, nuestra ciudad sigue siendo una ciudad que tiene gravísimas fallas y carencias. Y se puso de relieve este año con el corte que sufrimos, que sufrió, bueno, toda la zona norte durante 5 días y distintos barrios de la ciudad de manera intermitente. Esto implica una falta de controles por parte del Estado, y por más que se hable, ¿no es cierto?, de todas las obras que se han realizado, creo que hay un monopolio de los servicios que no realizan las obras necesarias y que no tienen el control por parte del Estado. Garro y Vidal indultaron a Edelap. Después de es prácticamente un indulto porque no han pagado ninguna multa, no se les rescindió el contrato como pasaron habían de sacarle dicho en la un primer concesión, momento, de querer sacarle la concesión a ni siquiera nada. Pagar por lo que pasó, ¿no? Exactamente, ningún resarcimiento a las pérdidas que tuvieron los usuarios. Es decir que hay muchas cuestiones que creo que están no solo pendientes, sino que son deficitarias. Tenemos una ciudad que se inunda. Garro podrá decir que hizo obras, en realidad, bueno, se completaron obras que ya venían, pero bueno, es lo que corresponde que hagan, y eso no evita que la ciudad sea una ciudad inundable, y lo vivimos cada vez que llueve, y esto se debe al Código de Ordenamiento Urbano que Garro dijo que iba a derogar y que no solo que no derogó, sino que sostuvo a lo largo de todos estos años. Es un código
en beneficio de los intereses de los pulpos inmobiliarios y no de la población trabajadora. Es decir, es un código de ordenamiento urbano que posibilita este colapso de las redes debido a la gran construcción de edificios que hay, de obras de lujo, que no van a satisfacer los problemas habitacionales que existen de las grandes mayorías populares que tienen que migrar hacia la periferia en asentamientos y en barrios precarios y demás, sino que favorece a los pulpos inmobiliarios y que Garro ha sostenido. En este sentido, tanto Garro como otras gestiones no han hablado de la situación real de la ciudad de La Plata con respecto a los dueños inmobiliarios. Digamos, ¿ustedes creen que La Plata es una ciudad inundable, pero precisamente no lo manifiestan porque sería una gran pérdida en los negocios inmobiliarios? Mirá, no solamente que no lo manifiestan, sino que lo reafirman. Recientemente hubo una mesa convocada por las asambleas de inundados, donde los candidatos del Frente de Todos, inclusive pertenecientes a la anterior gestión, donde ocurrió la inundación trágica que hubo en la ciudad, y todos se comprometieron a que iban a derogar el Código de Ordenamiento Urbano una vez que existiera una norma que lo reemplazara. Es decir, que pueden pasar años sin que el código sea derogado y ocultando su pasado, es decir, pertenecer al sector que luego de la inundación no realizó ningún tipo de obra, me refiero al PJ donde están, y tampoco ocultando también, ¿no es cierto?, sus propios intereses inmobiliarios, como hay algunas candidatas que todos sabemos que tienen intereses en el sector inmobiliario, es decir, que no van a poner en peligro sus negocios. Les propongo escuchar, en tu caso, Loana, como candidata a intendenta, ¿por qué Julio Garro tiene un spot en donde dice por qué quiere que lo voten? Y bueno, habla de algunas cosas. Las invito a ponerse los auriculares, así escuchamos ese pequeño spot. Muy bien. A ver, vamos a escucharlo. El cambio es hacer lo que no se hacía y hablar de lo que no se hablaba. Porque elegimos no ocultar inundaciones, enfrentar a las mafias, hacernos cargo de la educación de nuestros hijos, llevar adelante obras necesarias y sentirnos cada día más seguros y cuidados. Por eso quiero seguir siendo intendente, porque todavía queda mucho por hacer. Ahí nomás, ahí nomás. Loana, ¿hay una sensación de obra permanente en este contexto electoral en la ciudad de La Plata? ¿Y es solo la obra lo necesario para la ciudad de La Plata? Bueno, por un lado está todo lo que planteaba Amelia, de qué tipo de obras y construcciones se hacen en la ciudad, porque también el gobierno puede publicitar una obra como la del paso bajo nivel, que está absolutamente cuestionada por todos los vecinos de Tolosa, denominado El Pozo, ¿no? Nada más exacto para denominar una obra que va a costar millones y no va a resolver el problema de unificar la ciudad y acelerar el tránsito y poder usar el tren de manera adecuada, con todos los riesgos que denuncian los vecinos de Tolosa que va a traer. Pero por otro lado, no se están haciendo las obras fundamentales, no solo las que tienen que ver con la condición de ciudad inundable, sino, por ejemplo, la que tiene que ver con las condiciones de vida de miles y miles de familias platenses. La ciudad de La Plata encabeza el triste ranking de ciudad con mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la provincia de Buenos Aires. Y bajo la gestión de Garro ha habido 17 nuevas, ¿no? A las 124 existentes se le sumaron 17 barrios precarios nuevos bajo la gestión de Julio Garro, que no ha hecho una sola vivienda popular. Se ha sacado fotos inaugurando su campaña en la inauguración de hoteles 5 estrellas que no sabemos quiénes van a utilizar, porque los platenses que cobran salarios de miseria y están cada vez más empobrecidos no. Y sin embargo no ha destinado un solo peso del presupuesto, ni coordinado, siendo María Eugenia Vidal
de su mismo espacio político, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un solo plan de viviendas en manos de Obras Públicas, el Instituto de la Vivienda, para que el drama del déficit habitacional que tiene La Plata, que no lo inventó Garro, viene de décadas de gobiernos anteriores, pero que sí lo ha profundizado, pudiese tener al menos alguna respuesta. El 40% de las familias platenses no tiene cloacas. Bueno, esas obras que le cambian la calidad de vida a las mayorías, que no se ven, no es esa ciudad soñada, que no se ven, no se ven, no son del casco, no promocionan el turismo, pero es la ciudad de La Plata real, la profunda, la que conformamos la mayoría de los laburantes que sostenemos día a día esta ciudad y que la hacemos funcionar, y muchos de ellos viven en barrios cada vez más alejados, y vivir en la periferia no tendría nada de malo. La Plata es una ciudad rodeada de espacio verde. Si no fuese que vivir en esos barrios significa vivir sin transporte público, sin recolección de residuos, sin acceso a la salud porque no hay salitas, sin derecho a tener asfalto. Las escuelas rurales, ¿no? Hay escuelas rurales en el cordón frutihortícola de La Plata que no... Absolutamente. ¿No? Entonces, esas son las obras que hay que hacer, las que no se ven, y ahora no se pueden hacer si un 30% del presupuesto municipal se lo lleva un solo empresario, que es el de la recolección de residuos. Si Edesur se lleva la gran parte de la torta del presupuesto y no se invierte, o mejor dicho, no se afecta a los intereses de esos grandes empresarios dueños de la ciudad para generar riquezas suficientes para poder atender los problemas. Por eso el lema del Frente Izquierda de invertir las prioridades no es un lema en el vacío, es un lema que contiene una mirada de la ciudad en función de quienes la sostenemos y la hacemos funcionar todos los días, que somos los trabajadores y las mayorías populares. Y ya que mencionaste el lema de invertir las prioridades, ¿cuáles son las propuestas de campaña que tienen desde su espacio? Bueno, en primer lugar hay un gran bloque que tiene que ver con el empleo y el salario, ¿no? El municipio es un agente precarizador permanente, desde las cooperativas hasta los propios empleos del municipio, con salarios de indigencia, con fraude laboral directo, ¿no? Porque contratar personas pagándoles 7.500 pesos para que hagan tareas permanentes del municipio y naturalizarlo, pero a la vez una ciudad joven, una ciudad universitaria, entonces tiene una vida juvenil enorme, y a la juventud se le ofrecen los trabajos de plataforma, pedalear todo el día para juntar los mangos, caminar para no abandonar los estudios. Bueno, hay 10.000 chicos inscriptos en el comedor universitario. Es un dato de la realidad del nivel de pobreza que afecta sobre todo a la juventud y también a las mujeres. Privilegiadamente siempre las mujeres la tenemos más difícil. Ser mujer y trabajadora en este país es tenerla más difícil y tener que pelear todos los días. Por eso desde el FIT también planteamos que la mujer tiene que tener un gran protagonismo en la pelea por todas nuestras demandas, no solo el aborto legal, que es parte de nuestro programa constitutivo del FIT, sino también las demandas de las mujeres trabajadoras. Y también terminar con los despidos. La desocupación crece en La Plata a un ritmo acelerado, mucho más allá de la media provincial y nacional, y los empleos que se ofrecen son precarios, sin derechos. Pero es, digamos, el tipo de empleo que quieren legalizar con la reforma laboral que Macri quiere aplicar casi como primer medida de gobierno si vuelve a ganar, y que el Frente Fernández está muy contento en evaluar y también plantear su aplicación. Entonces nos parece que esas condiciones son las primeras que hay que discutir, y hay que pensar en una ciudad en función de que los trabajadores tengamos prioridades y derechos. Hay una derechización de la sociedad en este sentido. Hay un candidato nuevo, José Luis Espert, que de pronto aparece con más de 5 puntos, 6 puntos en las encuestas. ¿Ustedes cómo evalúan eso? Digo, porque la izquierda, digamos, siempre tuvo un tercer puesto importante, y ahora es como que este candidato de alguna manera se instaló fuerte. Pero en su momento se instaló fuerte, pero no es que ahora esté muy por encima nuestro. La aceptación que nosotros recibimos en la calle, sobre todo en estos días, donde la gente pide la boleta para votar y donde estamos viendo toda esta recepción a nuestras propuestas, porque bueno, todo un sector de la población no quiere que vuelvan los que ya estuvieron, y bueno, con todas las políticas que llevaron adelante y que ahora Macri profundizó, pero el trabajo precario que señalaba Luana no empezó con este gobierno, empezó con el gobierno anterior.
en todos los ámbitos, inclusive en la docencia. Esos son los planes fines. Entonces, y los que rechazan la política de este gobierno. Luana hablaba de la desocupación, que en la ciudad de La Plata roza el 11%, y que es muchísimo. Sí, sí. Son 46.000 personas en la ciudad que no tienen trabajo, y eso no es cierto, aparte de las que tienen un trabajo precario. Y el intendente persigue a la gente que se rebusca la vida, que se procura un mínimo sustento mediante el trabajo ambulante o los manteros, ¿no es bueno, cierto? Garro dice que no los persigue, que los está organizando. Bueno, pero quiere ordenarlo. Ellos denuncian que el lugar a donde quieren que se concentren es un lugar alejado del centro. Detrás del cementerio. Claro, la gente no va a viajar hasta allá para hacer una compra porque gasta más en el pasaje, que es altísimo. Claro, en segundo lugar, esos puestos hay que pagarlos. Yo entiendo que lo que busca el intendente es que no quede un sector de donde no puedan extraer dinero. Y bueno, y que los persigue a la vez detrás de su proyecto de una ciudad donde no se vea la pobreza y la miseria, que va en aumento. Entonces hay muchas cosas que defendemos del Frente de Izquierda, la salud y la educación también. En ese sentido, el fondo educativo que recibe el municipio, que es de 450 millones, nosotros también planteamos un control de ese fondo educativo, porque las escuelas, viene el frío y los chicos salen a la calle con las frazadas porque no tienen las instalaciones de gas como corresponde, y venimos de recordar hace pocos días el año de la muerte de Sandra y Rubén, y las escuelas siguen con el gas cortado porque hay escapes de gas. En este sentido empeoró, Amelia, empeoró el estado y el cuidado de las escuelas comparándolo con la gestión anterior. Pues, recordamos la gestión anterior, había muchas críticas y estaba muy complejo. Muchísimas. Ahora digo, uno hoy vivíamos movilizados continuamente, y uno hoy mira, ¿está peor? ¿Está igual? ¿Cómo dirías que está hoy la situación? Mira, la situación te diría que está igual. Se han realizado algunas obras, pero la inmensa mayoría tiene problemas con las instalaciones eléctricas, con las instalaciones de gas. Tienen el gas cortado, cuando quieren enchufar una estufa salta toda la instalación. Los problemas de los techos, los problemas de las paredes, inundables, eso persiste. Así que y el salario docente de pobreza. Claro. Y el salario docente de pobreza, obviamente, que se va a acentuar, gane quien gane. Esto desde el Frente de Izquierda lo reiteramos, porque los dos, desde los dos sectores se plantea el pago de la deuda externa, que conlleva un acuerdo con el Fondo Monetario que implica más ajuste y cumplir los planteamientos que son reforma laboral, reforma jubilatoria, y a la vez han hablado de devaluación. Eso pulveriza los salarios. Tremendo, claro. Y hay por ejemplo, Cristina ha dicho, el sector Fernández han hablado de un acuerdo social que implica que no protestemos, no hagamos nada, es decir, que los trabajadores pongamos el hombro para sostener que la crisis la paguemos nosotros. Para las y los trabajadores sería mejor que la paritaria docente u otras paritarias, esté del otro lado, sea el Chipi Castillo para su espacio, pero si les pregunto por Axel Kicillof o la gobernadora Vidal, ¿qué opinión tienen al respecto? En este caso de paritaria, ¿quién sería mejor para los trabajadores que esté del otro lado para negociar?
Bueno, en realidad es ambos bloques, primero que ya han gobernado, ¿no? Ya los trabajadores hemos tenido paritarias con el peronismo gobernando la provincia y hemos tenido paritarias con Vidal gobernando la provincia y seguimos siendo pobres. Este último año el salario promedio perdió un 20% respecto a la inflación, es decir, que siempre la paritaria viene por detrás. En segundo lugar, el propio Alberto Fernández ha dicho que el peso está demasiado sobrevaluado, entonces está hablando de una devaluación. Está hablando de un dólar a 60 pesos, eso significa pulverización salarial. No hay paritaria que pueda alcanzar, en primer lugar, si no se detiene la inflación, que es algo que no han podido hacer, y en segundo lugar, si continúan devaluando, porque siempre el salario se pulveriza el poder de compra. Es decir, una política económica que para pagar la deuda está dispuesto incluso los economistas cercanos al bloque, a la propuesta de Fernández ya han dicho que para poder contener la inflación hay que congelar salarios por un año. En primer lugar, es una gran concesión al neoliberalismo aceptar que la inflación la produce la alza salarial, ¿no? Nada más alejado de la realidad. No son los formadores de precios, no son los especuladores que no liquidan los dólares presionando para devaluar. No es eso lo que genera la inflación, sino los salarios. Bueno. Y esta propuesta que hizo Fernández de subir un 20% las jubilaciones... Bueno, si eso acompañado de devaluación, es lo mismo que nada. Lo que te aumentan por un lado, te lo quitan por el otro. Lo que te dan con una mano, lo quitan por el otro. Y aparte el 20% es solo lo que jubilaciones y salarios perdieron este año, 2019, con una paritaria que ha quedado muy por detrás. Me parece que la perspectiva de los trabajadores en el periodo que se viene, porque recordemos que el Fondo Monetario está pidiendo 3 reformas, la laboral, la jubilatoria y la impositiva, es de lucha, indefectiblemente, porque hay que ser realistas, decir que vamos a renegociar con el fondo y en la misma frase decir que se van a atender estos problemas de las mayorías populares es mentir descaradamente. Hace falta 40.000 millones de dólares promedio por año en los próximos 4 años para pagar los vencimientos de deuda. ¿De dónde van a salir? Un año espectacular, la balanza de pagos, la balanza comercial favorable para Argentina es de apenas 10.000 millones. ¿De dónde van a sacar los otros 30.000? Tienen que decirlo. Por eso, en la pregunta original vos decías, no se discuten propuestas. Y no están los grandes bloques que se disputan la presidencia planteando propuestas, porque tendrían que explicar cómo van a hacer para resolver los problemas que tienen las mayorías populares y pagar al mismo tiempo al Fondo Monetario y al resto de los acreedores. Tienen que decir que va a ser en base a ajustes, a congelar salarios, a empeorar los presupuestos ya magros de salud y educación, a que un jubilado siga ganando abajo del nivel de indigencia y no pueda siquiera comprar sus remedios, aunque hagan demagogia de que los van a volver a dar gratis. El Otoviasda el otro día con Alberto Fernández precisamente le achacó cómo va a ser ese 20% en favor de los jubilados. ¿Crees también que hay un rol cómplice de los medios de comunicación de no repreguntar y solamente dar su espacio para que hablen, para que digan sus propuestas, pero no explican cómo ni por qué? Yo, disculpame Mila, con esto ya te paso, pero para retomar lo de Esper, que me quedó dando vuelta, ¿no? Yo creo que hay una construcción de los grandes medios de comunicación, en primer lugar como si fuese un balotaje anticipado, ¿no? Solo hay 2 espacios y eso se lleva el 99% del espacio en los grandes medios de comunicación. Mentira, hay unas PASO, habemos muchas alternativas, se puede votar sin taparse la nariz, se puede votar por ideas y no por mal menor, se puede votar sin arrepentirse luego, y para eso nosotros decimos que un voto fuerte a la fórmula de Nicolás del Caño, Romina del Pla, a todo el Frente Izquierda Unidad, es un mensaje claro a los poderosos de que que vemos un sector que decimos que no nos vamos a resignar a ser el pato de la boda, siempre los de abajo, a pagar la crisis que nos generamos. Y por otro lado, dentro de las alternativas que no son las 2 grandes bloques de contienda polarizada, si uno mide el espacio que se le dedica en los medios a Esper, que no tiene nada de nuevo, porque dice las viejas fórmulas neoliberales que le escuchamos a Menem, que hay que privatizar la universidad. Claro, el candidato es nuevo, el candidato. Tampoco, porque estuvo con Cavallo, estuvo con Menem, estuvo con todos. Esper no tiene nada de nuevo, se lo quiere vender como un discurso antirrégimen, pero que cuando desarrolla el contenido y lo escuchás es la vieja receta neoliberal de los 90 de privatizaciones, achique del Estado, sobramos estatales, poniendo todo en una misma bolsa, con un lenguaje un poquito más disruptivo, entonces lo hace más vendible para la juventud. Pero nosotros alertamos a la juventud, ojo con los candidatos
que en nombre de hablar contra el régimen te están vendiendo recetas que son las más funcionales al régimen y a lo que quiere el FMI en el próximo periodo. Y son candidatos que quizás saquen menos que Nicolás del Caño, pero están 100 millones de veces más en los espacios de comunicación. Claro. Pero por el otro lado, esta campaña es muy a pulmón, militante, e intentamos compensar eso con mucha energía de la juventud que nos acompaña en esta campaña. Su propuesta del no pago de la deuda es más similar, a pesar de que no pudieron llegar a una alianza, a un acuerdo, a la que plantea el Nuevo Más. Y ya que estamos, les pregunto por qué no se llegó a una gran alianza de la izquierda. Porque el MAS no quiso, porque directamente no asistieron a ninguna de las reuniones que se realizaron. El Frente de Izquierda Unidad no solamente suma al Movimiento Socialista de los Trabajadores, sino también al PSTU y a otros grupos, al FOL, a la Correpi de María del Carmen Verdú, Sí, está María sí. del Carmen como candidata, es decir que es muy amplio. Ujú. El MAS se mantuvo aparte. Nuestra propuesta creo que es muy clara, de reclamar el voto de los trabajadores, porque queremos desde los lugares que ocupemos levantar la voz de defensa de los derechos y las reivindicaciones y las condiciones laborales, etcétera, de los trabajadores, y ser, como somos en la actualidad, desde cada uno de los lugares que hemos conquistado, organizadores de la lucha que se viene, como decía Luana. Un poco tu pregunta que hacías hoy, si con quién sería mejor una paritaria, remite al mal menor, y eso lo encontramos mucho en la gente, que dicen, bueno, pero entre uno y otro, uno va a ser mejor que el otro. Ahora, hay un economista, Guillermo Calvo, Ujú. que hace pocos días planteó que él estaba a favor de que ganara Cristina, aunque llamara la atención de que ganara la fórmula Fernández. Fernández, Vamos a sí. ser más precisos, Más. porque podía llevar adelante las reformas que son necesarias, todas las que Ujú. bueno, ya comentamos, con apoyo popular. Es decir, que lo que puede exhibir Alberto Fernández es llevar adelante todas estas condicionamientos y exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero con la contención que realiza la burocracia sindical, que está en las listas de Fernández, y porque todas, de todos los colores y de todas las extracciones están en la lista de Fernández, y además, bueno, porque tiene mayor apoyo popular, tienen otro lenguaje, etcétera. Entonces, esto es lo que los diferencia. Macri es un gobierno, como decía Guillermo Calvo, que asumiría, si gana las elecciones, también con un descrédito ya sobre sus espaldas, lo cual le dificultaría llevar adelante la profundización de este ataque a las condiciones de vida de los trabajadores que está exigiendo el Fondo Monetario y que están dispuestos a realizar para preservar las ganancias de los empresarios, para preservar todos los negociados, como son una reforma laboral profunda. Cuando esto un instante más me playo para decir, pretenden que el trabajador que tiene un cargo en blanco, que tiene un trabajo estable, por así decir, digamos que no es un monotributista, tenga las mismas condiciones que el monotributista. Chau obras sociales, chau aportes jubilatorios, chau jubilación atada al salario del que está en actividad, va a ser un subsidio, un subsidio a la vejez. Pretenden arrasar con todas las conquistas que nos han llevado años y años de lucha. El Frente de Izquierda Unidad se opone a todo esto, convoca a la población a movilizarse y a prepararse para resistir estos ataques. Y el voto al Frente de Izquierda Unidad es también un voto por todo esto, por la defensa de los derechos y por la organización para enfrentar esos ataques. Bien, Luana, voy a
a tomar tu experiencia como delegada de IOMA, la obra La Mutual de la provincia de Buenos Aires. Así una es. obra social De que, los empleados de la provincia de Buenos Aires. de los empleados de la trabajadores. provincia, sí. Bien, tenemos ahí a la gobernadora que se ha expresado al respecto de, bueno, aquellos que tienen cáncer y de lo que hoy las políticas de este gobierno lo han beneficiado. Vamos a escuchar a la gobernadora María Eugenia Vidal. Es muy cortito, pero dice esto, mirá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero contarte lo que venimos haciendo con el plan de tratamiento y prevención del cáncer en la provincia. Cuando llegamos en el 2015, solamente 2.000 pacientes con cáncer recibían tratamiento. La mitad porque iban a la justicia. Ellos iban a la justicia y la provincia pagaba. Y desde hacía meses que no lo recibían. Pusimos en marcha un plan de prevención de cáncer que hoy llega a 10.000 pacientes que tienen cáncer. Hacemos diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y les garantizamos todos sus medicamentos a los que no tienen cobertura. Bien, hasta ahí. ¿Cuál es la realidad de la obra social y del caso de, bueno, de los enfermos de cáncer, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Es como describe la gobernadora? Entiendo que el mensaje de Vidal es más amplio que IOMA, incluso habla sí. de quienes no tienen cobertura. Pero bueno, para eso hace falta solo recorrer los hospitales públicos para darse cuenta de las condiciones de deterioro que hay en la salud en general. En el caso de nuestra obra social, IOMA es la obra social más importante del país después del PAMI. Tiene 2.100.000 afiliados, un presupuesto equivalente al de una provincia entera, y lo financiamos íntegramente los trabajadores del Estado, ¿no? Docentes, estatales, trabajadores de la salud, auxiliares, con nuestros aportes. El Estado no pone un solo peso, solo aporta en su carácter de patronal. Como cualquier empleador, debe garantizar la seguridad social de sus empleados. Sin embargo, la administración queda en manos de cada gobierno de turno y hacen de los fondos de IOMA lo que tienen ganas. Esa es la realidad. No solo esta administración, que ha hecho realmente reformas desastrosas al frente de la obra social, e incluso que está absolutamente preocupado por hacer reformas de fachadas, estéticas y que se vean, y no por inyectar plata para que los aportes que nos descuentan mes a mes aumenten, claro, las coberturas, sino porque las políticas del gobierno de devaluación y de inflación alta han hecho que si todo aumenta y las prestaciones se mantienen iguales, objetivamente el deterioro en las prestaciones la cobertura altísimo. Es peor. La cobertura es peor. Claro. Si vos no actualizás el precio de cobertura de medicamentos y tenés una inflación en este rubro del 50% y una devaluación que no se detiene y en lo que son productos importados impacta muchísimo en el precio, objetivamente tu cobertura es menor. Sin embargo, nuestro aporte, y bueno, y si a la vez pagás salario en negro o el aumento salarial es por debajo de la inflación, nuestro aporte va a ser inferior a la obra social, porque aportamos un 4,8% de nuestros ingresos en blanco. Entonces, es un desfinanciamiento permanente de las cajas que están conformadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tanto IOMA como el IPS. El pago de salario en negro y la baja salarial en las paritarias es un desfinanciamiento permanente de nuestra seguridad social como trabajadores de la provincia, pero a la vez nosotros tenemos un planteo de fondo que hacemos. Yo soy delegada en IOMA de ATA hace muchísimos años. Sí. Los trabajadores de IOMA tenemos un planteo de que la obra social debe ser administrada por los propios afiliados y trabajadores, porque aportamos íntegramente los fondos nosotros, deberíamos discutir nosotros sin ningún compromiso con ningún sector de grandes prestadores de la salud, mejor dicho, que lucran con la enfermedad. Deberíamos discutir los destinos de esos fondos y cómo mejorar la cobertura de la social y no ser una caja en manos de los distintos gobiernos de turno donde nuestra plata la utilizan para tapar cualquier parche, menos para administrar eficientemente y esto no lo digo yo, no lo invento yo, ha dicho el propio gobierno que los aportes patronales de la provincia tardan en llegar, no están disponibles. IOMA es una entidad autárquica, debería tener un manejo propio de los fondos y sin embargo están atados a la aprobación de economía. Y la situación de los pacientes oncológicos, tuvimos el caso emblemático de Gabriela Ciufarella, una docente de Lomas de Zamora que falleció sin recibir la prestación que le correspondía, esperando la prestación, esperando su medicamento,
La familia ha emprendido una lucha muy importante, es referencia de otros pacientes que les toca pasar por la misma situación y han luchado incansablemente por denunciar esta situación de doble discurso del gobierno de la provincia y lo que hacen con nuestra obra social, no que es nuestra. Esto tiene que quedar claro, es de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Les agradecemos por haber estado, tanto a Amelia, primer candidata a concejal por la ciudad de La Plata, como a Luana Simeoni, candidata a intendenta, vamos a decirlo así mejor. Está muy bien. Y bueno,